Hoy vamos a concluir la serie La llave del éxito en finanzas. Hicimos una pausa el domingo pasado, Pastor Jorge trajo la palabra, pero hoy la vamos a concluir. Espero que nadie haya dicho, ay, yo pensé que ya habían terminado de hablar de dinero, le fallé, hubiera venido hasta el siguiente domingo. Ojalá nadie esté pensando de esa manera, pero la realidad es que es algo que Dios en su palabra nos enseña, y nos enseña para el beneficio y la bendición de cada uno de nosotros. Así que no vamos a hacer un lado aquello que quizás para algunos algunos sea algo incómodo, o sea algo que no les apetece mucho escuchar, pero todos los demás que están listos para seguir aprendiendo, hemos de enseñarlo, hemos de compartirlo, porque lo creemos que su palabra nos lo enseña. Y lejos de nuevo, como dije en los primeros dos mensajes, lejos de ser una enseñanza de cómo hacerse rico o cómo trabajar menos y ganar más y todo eso que en veces la gente se interesa mucho, estamos hablando mucho más profundo que eso en el área de finanzas, en sus finanzas como familia, como individuos, como pareja. Es algo mucho más profundo que eso, y vamos a concluir hoy con el tema el celo por tu casa. Sabe que estamos entrando a un tiempo de acción de gracias, como lo es el jueves. El tercer jueves de cada noviembre, que en este país se ha designado como el día de acción de gracias. Es el día de acción de gracias. La próxima vez que escuche a alguien decir el día del pavo, mire, corríjale con todo el amor de Cristo, dígale, mire, es el día de acción de gracias. ¿Okay? Ah, sí, el día del pavo. No, el día de acción de gracias. Ok. Y hay quienes, mis hermanos, debemos de estar agradecidos, somos los cristianos. Si hay quienes debemos estar agradecidos, somos los cristianos. Y no solamente en tiempo como este, sino todo el día, todo el año, todos los días del año debemos estar agradecidos. ¿Sabe? Es una de las características, según la epístola de los Colosenses, de los que están viviendo una vida nueva. Miren lo que dice Colosenses 3:15, la segunda parte del versículo, y sean siempre ¿qué? Y sean siempre ¿qué? Agradecidos. Siempre. Es algo que es una característica de una vida que se vive alegre, contento, satisfecho, bendecido. Cuando no se vive agradecido, se vive pensando y quejándose de lo que no tiene. Pero cuando se vive agradecido es porque reconocemos que tenemos, reconocemos las cosas que Dios nos ha dado, reconocemos y decimos gracias. Gracias Señor. Gracias Señor porque nos has dado lo que nos has dado. En el versículo 16, la segunda parte del versículo del mismo capítulo dice: canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón ¿qué? Agradecido. Es el agradecimiento que debe de haber como un espíritu en la reunión que podamos tener de celebración. ¿Cuántos de ustedes se van a reunir el jueves para devorarse un pobre pavo? ¿Cuántos de ustedes? No muchos. Los demás, ¿qué van a hacer, hermano? ¿Qué onda con ustedes? No sé. ¿Devorarse el pavo? Hágame un favor, mi hermano. Hágame un favor. No coman tortillas en ese día, de veras. Yo de veras, a mí como que así como que me deprime cuando veo eso. Hay hermanitos que no pueden estar sin tortilla. Así como que es que yo nací alrededor de tortilla, tengo que tener tortilla. Mi hermano, comas el pavo por favor con tenedor, sí, hágame el favor. Por lo menos este día del año, nada más, deje a un lado la salsa y póngale gravy, por favor. ¿Para qué le quiere poner al puré de papa tapatío, mi hermano? Hágame. Mire, este es un día festivo, ¿verdad? Culturalmente hablando, americano. Coma comida americana. Bueno, olvídese ya, vamos a seguirle adelante. La realidad es que como seres humanos, mis hermanos, tenemos la característica de desear una forma natural, mi hermano, de la celebración. ¿De veras que sí? Nosotros tenemos esa tendencia y no tiene que ver con que cultural o que somos hispanos, somos bien pachangueros. No, nada de eso. Yo creo que es algo que se hace alrededor del mundo y la gente procura celebrar. Y yo creo que es porque Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó de una manera que deseamos celebrar.
Deseamos nosotros celebrar y tener un motivo, tener no solamente cualquier motivo, pero sí motivo de celebración. Dios nos formó de esa manera. Inclusive en el Antiguo Testamento Dios establece días festivos, días de fiesta para su pueblo Israel, en los cuales celebraban lo que Dios había hecho en ellos o con ellos, trayéndolos o sacándoles de la esclavitud de los egipcios, dándoles la libertad. Y por lo tanto el carácter de las celebraciones que hacían en la fiesta solemnes a Dios era un carácter de agradecimiento por lo que Dios había hecho con ellos y por lo que Dios les había dado. Y en medio de estas celebraciones, es donde hay un carácter de agradecimiento, pero allí es donde quiere estar Dios presente. Y esto es algo que cuando lo reconocemos y lo podemos analizar, nos damos cuenta que esto, algo bien importante, fíjese bien, que es Dios el que inicia el deseo. Dios, tiene Dios el deseo de estar presente donde Dios está presente. En otras palabras, Dios fue y es primero el que se acerca a la vida de la persona, que la persona se acerque a Dios. Parece ser que hay personas que dicen, no, pues hasta que yo me decidí acercarme a Dios, sí, pero Dios se acercó primero a usted. Es algo que podemos reconocer. Mire, el jueves estaba enseñando en la clase de discipulado que damos en inglés los jueves. Y entre las preguntas que surgieron en la clase, me llevó a mí a contestar de la forma en que compartí el hecho de que cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, ellos se escondieron de Dios. Y no fueron ellos los que buscaron a Dios. Ay, Dios, perdónanos porque sufrimos. No, fue Dios buscándolos a ellos. La iniciativa siempre viene de Dios hacia las personas, no las personas hacia Dios. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia. Escuche bien, que cuando viene usted a la iglesia, cuando usted se acerca al Señor, cuando alguien hace un acercamiento a Dios y a sus cosas, es porque Dios se acercó primero a su vida. Ponga atención poquito. Piense poquito en lo que pasó en su vida. Piense poquito en lo que estaba sucediendo en su vida cuando usted no vivía cerca de Dios como lo hace ahora quizás. Y miren lo que ha sucedido, miren las cosas que sucedieron, que Dios permite, que sucedan, que le causó a usted aceptar la invitación que le hicieron a la iglesia, aceptar la invitación que le hicieron a la célula, al encuentro. Usted puede reconocer que es Dios el que se acerca primero a nuestras vidas. Y es Dios el que inicia el deseo de estar entre nosotros. Miren lo que dice Éxodo 25:8. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Como leemos en este versículo, es un deseo de Dios estar en medio de su pueblo, en un lugar designado santo. Como lo leemos aquí dice santuario. Esto se designa un lugar y estructura específica donde Dios estaría presente. Aquí se refería al tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión Dios le dijo a Moisés específicamente cómo debería de diseñarlo y cómo deberían de construirlo. Era una estructura mobiliaria, no era permanente, era algo que se erigía y se quitaba cuando iban en peregrinación y cuando continuaban su peregrinación hacia la tierra prometida. Pero era el lugar donde Dios establecía. El lugar, una carpa donde tenía dos secciones, y dentro del lugar de la sección del fondo de la carpa, ahí permanecía y estaba el arca del pacto, un artefacto de madera de acacia cubierta con oro puro, donde estaban dos querubines mirándose el uno al otro en la parte superior de esa caja rectangular que atravesaban varillas de donde cargaban. Y dentro de ese cajón rectangular estaba lo que habían puesto como las tablas de la ley, las tablas en donde Dios les había dado un pacto, había hecho pacto con su pueblo. Se refería aquí al tabernáculo. Y luego leemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11. Ahora, hijo mío, dice, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor, tu Dios. Aquí le está hablando David a su hijo Salomón. Cuando en los tiempos del rey David, el arca del pacto, ese artefacto que les acabo de describir, había sufrido un robo por los filisteos,
Los filisteos se habían robado en una batalla que Israel había desafortunadamente y trágicamente había perdido. Y cuando el arca fue recuperada, el rey David entendió que ahora que ya estaban establecidos en la tierra prometida, habría que construir una casa para Dios permanente, donde estaría el arca del pacto, lo cual simbolizaba la misma presencia de Dios. El simbolismo de la misma presencia de Dios en medio de su pueblo lo simbolizaba ese artefacto, y estaba entonces para estar en una casa, la casa de Dios. El rey Salomón entonces, mi hermano, construye lo que se conoce como el templo de Salomón. Una estructura magnífica, una estructura sorprendentemente admirable. La gente venía de muchos lugares para admirar la casa que Salomón había construido para Jehová. Y luego, en el Nuevo Testamento, leemos lo siguiente. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17 dice: como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los sacó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. Y a los que cambiaban el dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen de aquí, esto de aquí, no hagan un mercadero de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Ahora lo que la Biblia nos ilustra es el templo de Herodes. El templo de Herodes fue ahora una estructura aún más gigantesca y grandiosa, que consistía de atrios o diferentes compartimentos antes de entrar a lo que era en sí el templo. Ahí es donde Jesús entró y miró que había todas esas cosas. Hoy día solamente queda un muro que le llaman el muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Los romanos destruyeron ese templo que ustedes vieron. Y hace unos años atrás que Dios nos permitió estar ahí en Jerusalén, fuimos a visitar este muro de los lamentos. Y noten lo que dice antes de entrar a ese espacio o a esa sección. Dice: queridos visitantes, al aproximarse a este lugar santo de la pared occidental, donde la divina presencia siempre descansa, por favor asegúrense que ustedes visten apropiadamente y modestamente para no causar daño a este lugar santo o a perturbar los sentimientos de los adoradores. Eso dice antes de entrar ahí. Y si ustedes se dan cuenta en la siguiente foto, en el fondo está el muro de los lamentos, la pared que se entiende solamente quedó del templo destruido. No se fijen ahí en lo amarillo tanto, ¿verdad? Traten de darle la vuelta y mirar el muro. No sé si yo sé que algunos dicen: ay, pastor, es que lo amarillo cubre casi toda la foto. Traten de darle la vuelta, por favor, ¿sí? Y ahí ven a Jan. No sé si todo el mundo conoce a Jan, que fue uno de los que nos acompañó. Y la gente va a orar al muro. Ese es el muro occidental. Se cree que era parte de la estructura del templo que todavía quedó cuando después de la destrucción de los romanos. Y si ustedes se dan cuenta, entre las rendijas de las piedras, ahí la gente escribe peticiones y las mete entre las rendijas de las piedras como oración que permanezca ahí, ya que ahí se entiende, reside la misma presencia de Dios. Y sabe, hay personas que cuando llegan a ese lugar perciben en su espíritu algo, una sensación muy, muy particular, entendiendo que la presencia de Dios está ahí. Déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos de aquí son aficionados al fútbol mexicano?
2, 3 nada más por ahí. Todos los demás no admiten su mundanalidad que en veces siguen. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque hasta la fecha no lo creo. Resulta que, como ustedes se dan cuenta, en esa ocasión el grupo era el día que nos tocó vestirnos de una camiseta amarilla, ¿ok? Para distinguirnos, porque hay mucha gente peregrinando por Israel. Y uno de los pastores que iban en nuestro grupo, para ponérselo amarillo, se puso una camiseta del América. Y estando allí, mis hermanos, allí, en el muro de los lamentos, en Jerusalén, viene un israelí, le palmea en la espalda del pastor que traía la camiseta del América y le dice: Chivas number 1. Digo, hágame el favor. Yo digo, ¿cómo es posible? Un israelí en el otro lado del mundo diciéndole eso del fútbol. ¡Qué mundanalidad! En un lugar santo. Y luego del pilón el pastor se voltea y le dice: Dios tenga misericordia de ti. Digo, no es posible. Le estoy contando una historia verídica. No estoy mintiendo. Pregúntele a Jan, que estaba ahí a un lado de nosotros. Yo creo que él lo oyó. Bueno, cerremos el paréntesis y continuemos con el mensaje, por favor. Había entonces, mis hermanos, estas 3 estructuras que la palabra de Dios nos dice que eran llamadas habitación de Dios. Primero, el tabernáculo, esa estructura mobiliaria. 2, el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios. Y 3, el templo de Herodes, que fue destruido por los romanos unos cuantos años después de Cristo. Y cada uno de estos 3 fueron designados en lugar santo, donde Dios habitaría para estar entre su pueblo. Y aun cuando fueron estructuras de material, y por lo tanto, mi hermano, se necesitaba algo material para construirlos, es Dios quien determina que una estructura como tal ayuda a su pueblo a entender que cuando se acerca a ese lugar, se están acercando a Dios. De una forma similar, si usted lo invitaron ahora a la iglesia, usted entiende que se ha acercado a un lugar en donde le trae una sensación en su espíritu que se está acercando a Dios. Algo similar en este caso. Vamos a meditar hoy cómo es que existieron estas estructuras. ¿Cómo fue que se realizaron estas estructuras? Y más específicamente, ¿cómo se financiaron estas estructuras? Comencemos con el tabernáculo. Éxodo capítulo 35, 4 al 5 y el versículo 29 dice así: Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor, ¿cómo? Voluntariamente y de corazón. Luego el versículo 29 dice: todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. ¿Cómo fue entonces que ese lugar, esa estructura mobiliaria que Dios le dijo a Moisés y le dio los específicos, el plano, para cómo debería de construirlo, cómo fue que se llevó a cabo? A través de ofrendas voluntarias. No fue a través de otra cosa, no fue a través de pedir un préstamo, no fue a través de ir a derrotar otro pueblo en guerra y tomar el botín y con eso financiarlo. No, fue ofrendas voluntarias. Ahora vamos a ver el templo de Salomón. En Primera de Crónicas capítulo 29, 6 al 7 dice: entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de la obra del rey hicieron sus ¿qué? Ofrendas voluntarias. Dice: donaron para las obras del templo de Dios. Aquí vemos entonces ahora el financiamiento de la construcción del templo de Salomón.
cosa que David había reunido riquezas para hacerlo, pero ahora entonces también David le dice al pueblo: todo aquel que quiera traer de su voluntad de corazón y quiera contribuir para la casa de Dios lo puede hacer. Y no solamente estos dirigentes o estos líderes lo hicieron también el pueblo. Y dice la escritura que el pueblo traían sus ofrendas para la construcción del templo. Y entonces vemos el templo de Herodes. Recuerden que este templo de Salomón fue destruido y en el tiempo antes de Cristo se empezó a reconstruir. Y se le llama el templo de Herodes porque fue bajo su dirección que se empezó a construir y casi se terminó el templo. Dice así, Marcos 12, capítulo 41 al 44, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre que ha dado más que todos los demás que ofrendan. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos, dice, dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para sobrevivir. Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús está en el templo. Esa tercera estructura que nos dimos cuenta en la palabra, que se construyó donde la presencia de Dios estaba. Jesús estaba en el templo y él empieza a observar. Y se observa en los cajas, o más bien como dice, en la caja de las ofrendas del templo. Y déjenme explicarles, en el tiempo de Jesús, la construcción del templo continuaba. La gente entonces traía dinero, no traía ofrendas de cabras, de ovejas, de palomas, para las ofrendas del holocausto, para las ofrendas de los sacrificios. Traía dinero para la continua construcción del templo. Y esto es lo que Jesús está observando y usa la observación como una enseñanza a sus discípulos. Y les dice: mire todo el dinero que echa la gente rica, pero esta viuda ha dado más que todos ellos, porque ella no dio de lo que le sobra, ella dio todo lo que tenía. Y dentro, mis hermanos, entonces, escuche bien, del contexto nos damos cuenta que un Jesús no va y la para y dice: no, mujer, no des todo lo que tienes. No, sino al contrario, lo usa como una enseñanza a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el deseo de la gente, el deseo de la población, de los judíos en ese entonces, era que ese templo siguiera siendo hermoseado, construido, mejorado, engrandecido, porque era el lugar donde se acercaban a la presencia de Dios. El entendimiento de lo que ellos entienden, que hasta ahora, hasta la fecha, como les mostré las fotos, aunque lo único que queda es una pared, había el entendimiento y la creencia que la presencia de Dios estaba ahí. De tal manera que aun cuando una viuda no tenía más, aún ella deseaba la presencia entre ellos. Esa era una de las razones por la cual los romanos, mis hermanos, por muchos años dejaron a los judíos que adoraran su propia religión. Porque bien los romanos podían ver desde un principio prohibirles su religión, porque los romanos tenían su propia religión pagana. Sin embargo, la construcción del templo era el centro de la economía que movía la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Y que la gente siguiera practicando su religión era como el imperio romano tenía a los judíos calmaditos, por decirlo así. Por eso es que cuando Jesús empezó a hacer una amenaza a la paz, según los religiosos y los líderes religiosos en Jerusalén, lo entregaron a los romanos. ¿Por qué? Porque les decía: este hombre está agitando a la gente para que se levanten en contra del imperio romano, cuando no era así, obviamente. Bueno, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesús en el templo enseña que el dar para la casa de Dios es algo que todos hacen de corazón y voluntariamente. En todos los pasajes de la palabra, entonces encontramos de cómo se financió la construcción de los lugares que les llamaron habitación o casa de Dios, cuando fue ofrenda voluntaria. Y esto, mis hermanos, es ofrenda que se daba de todo corazón, hacia un propósito único:
para la casa de Dios. Y el entendimiento que podemos obtener de esto, mis hermanos, es que esto nos permite que lo siguiente suceda. Número uno, se corresponde al deseo de Dios para estar entre su pueblo. Se corresponde al deseo de Dios de estar entre su pueblo. Recuerden cuando leímos el primer pasaje, dice: constrúyame esto para yo estar y habitar en medio de ellos. Número dos, hace del lugar y estructura propia y para Dios. Cuando se contribuye para la casa de Dios, cuando se da para la casa de Dios, hace que el lugar y la estructura propia sea propia y para Dios. En otras palabras, se apropia aquel lugar. Dice: esto es algo nuestro, de Dios, para Dios y para nosotros. Y número tres, hace un verdadero celo por el lugar de reunión con Dios. Hay un verdadero celo, un verdadero deseo de respeto y de que sea lo mejor que ese lugar pueda ser. Por eso cuando Jesús entra al templo, como leímos hace unos momentos, y mira el desorden que había ahí, Jesús se vuelve violento. Es difícil nosotros imaginarnos a un Jesús violento, pero eso es exactamente lo que la Biblia nos dice que pasó. Ahora debemos entender por qué hizo esto Jesús. En el templo entonces había un desorden, había algo que no debería de estar sucediendo ahí. Lejos de Jesús decir: esto no nada más es un lugar, Dios está donde quiera. No, Él reconoció y dijo: esta es la casa de mi Padre. Y cuando Él echa fuera a todos los cambistas y todos los negociantes de ahí, les dice: ustedes no deben hacer de la casa de mi Padre un mercado. Porque eso es lo que estaba pasando en ese lugar. Déjenme explicarles por qué. La Biblia nos dice, como nosotros leímos, que se acercaba a la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, muchos judíos peregrinaban de otros lugares, incluyendo otros países, y caminaban muchos días en vez de llegar hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Y por lo tanto, algunos venían, no era propio, por decirlo así, o práctico, venir cargando con los animales para el sacrificio. De tal manera que ahí en el templo, muy convenientemente, había quienes vendía el cabrito, vendía la ovejita, vendía las palomas, para que compraran y llevaran a sacrificarlo. ¿Están entendiendo? Pero el problema era, y Jesús lo sabía, que la gente se aprovechaba para vender los animales ahí más caros de lo que realmente costaban. ¿Están entendiendo? Ese era el problema. El problema era que estaban haciendo de la casa de Dios un lugar en donde otros se lucraban de ese lugar. ¿Están entendiendo? Y los cambistas estaban ahí porque venían personas de otros países donde traían dinero de otras monedas extranjeras, y ahí cambiaban las monedas extranjeras por las monedas locales, por la cual podían dar su ofrenda. Pero ¿qué pasaba? Que los cambistas que estaban ahí cambiaban el dinero para ganar dinero ellos. Y por eso Jesús les dice: ustedes, en los otros evangelios les llama: ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Porque déjenme explicarles algo. Si bien era algo ayudar a la gente a adorar en esa celebración de la Pascua, pudiendo vender los animales ahí para que la gente no tuviera que cargar con los animales desde mucho tiempo, pero venderlos a lo que realmente costaban los animales. ¿Están entendiendo? Es que la gente se aprovechaba y los vendía más caros. ¿Está entendiendo? Si los cambistas cambiaran el 10 por 10 y el 5 por 5, no había habido ningún problema, porque los que venían de adorar de afuera traían su dinero, pero era el dinero extranjero, había que cambiarlo para que funcionara en Jerusalén. Pero si lo hubieran cambiado el 5 por 5 y el 10 por 10 y el 20 por 20, ¿cuál problema era? El problema era que estaban cambiándolo de una manera que estaban sacando lucro de esos cambios. ¿Están entendiendo? Y sabe una cosa, el Señor y su obra y la adoración nunca debe tener ninguna ventaja de ningún lucro para nadie. A Dios no vende nada a nadie. Lo que Dios da, lo da gratuitamente.
Lo que Dios ha dado y lo sigue dando, lo da gratuitamente. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice la Escritura que lo que puedan dar de corazón, voluntariamente. Porque la realidad es que siendo una estructura física, temporal, vamos, en un mundo temporal, es una estructura como esta necesita mantenimiento, necesita reparos, necesita arreglo, necesita ser transformado conforme van los tiempos, para mejorarlo, para equiparlo y para que la gente pueda tener la mejor forma de poder adorar y acercarse a Dios y aprender de Dios y sentir que estás acercándose aún más al Señor a través de todo lo que aprende y todo lo que sigue recibiendo en la enseñanza. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos entender que cuando se da hay un verdadero celo por el lugar de reunión con Dios. Por eso, mis hermanos, podemos nosotros decir lo siguiente: hoy día no hay un tabernáculo de reunión donde se quita y se pone porque vamos en peregrinaje. Hoy día no hay un templo como el de Salomón o el de Herodes, pero sí tenemos un lugar que se usa. Un lugar que se usa para cantar himnos, cantar salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Hay un lugar donde venimos a celebrar lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Sí tenemos un lugar en donde venimos para ser edificados y enseñados. Sí tenemos un lugar que cuando venimos nos sentimos que nos acercamos más a Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos sienten así? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, les llama y les llena saber que pueden llegar con su familia, con su cónyuge, con sus hijos? Y llegan a un lugar y saben que van a la iglesia y sus hijos crecen entendiendo que la iglesia es la casa de Dios y que pueden llegar a la casa de Dios y que se pueden acercar a Dios y que Dios está presente y que Dios les bendice y que Dios les ama y que Dios les va a cuidar y que Dios les va a ayudar para seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes se están agradecidos porque tienen un lugar en donde venir y donde ser ministrados, donde ser enseñados, donde ser alimentados? Un lugar donde pueden venir un sábado en la noche, un sábado por mes y saber que van a ser bendecidos como matrimonio. Un lugar donde pueden venir y aprender lo que se está enseñando a través de la palabra para que sus vidas sigan mejorando y sigan siendo cada vez mejor. ¿Cuántos están agradecidos? No tenemos un tabernáculo, un templo como el templo, pero sí tenemos un lugar en donde Dios se presenta de una forma especial. Porque dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Mientras que Dios es omnipresente y está donde quiera, está donde sea. Está en las células cuando se reúnen entre semanas, Dios está ahí. Está en los encuentros, definitivamente cuando hacemos los encuentros, Dios está ahí. Está en diferentes lugares cuando se reúnen para agradecerle al Señor. Déjenme darles un tip y un ánimo hoy, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes se van a sentar a devorarse el pavo? Otra vez, déjenme ver sus manos. ¿Cuándo se van a sentar a devorarse el pavo? Y lo va a hacer en su casa. Y usted es el que va a hacer el pavo. Y usted va a invitar a sus familiares. Mire, yo le quiero invitar a hacer lo siguiente. Diga a cualquier invitado que tenga ahí, que por lo menos diga que está agradecido con Dios antes de recetarse el piernil. Dígale usted primero, usted que sea el anfitrión de su casa, vamos. Y aquel que tenga sentado ahí listo para entrarle al gravy, dígale, ¿por qué estás agradecido con Dios? Y que lo diga. Porque esos momentos de agradecimiento es a Dios. Sí, mientras que esto sea secularizado de tal manera que la gente nada más dice, ay, estoy agradecido. ¿Verdad que se limitan a eso nada más la gente? En lo secular, en los anuncios que sale. No, entre los cristianos debemos decir, estoy agradecido con Dios. Con Dios. Y por eso antes de que le entreguen a la pechugota de pavo, mis hermanos, usted diga, ¿sabe qué? Yo estoy agradecido a Dios por esto. Y ya que le hayan dado gracias a Dios, entonces éntrele. Y empiece a tenerle lástima al pavo. Y mientras come y pide más, diga, ay, pobrecito pavo, ¿por qué lo mataron? Deme otro plato. No solamente venimos a demostrar nuestro agradecimiento al Señor, celebrando cada domingo, pero también es donde nos edificamos. Es donde traemos a nuestros hijos para que crezcan en las cosas de Dios.
donde se nos alimenta espiritualmente, donde entramos en la presencia bendita del Señor. Si hay algo que siempre le pedimos a Dios, los que estamos orando, los que están intercediendo, los que están pidiendo por este lugar, es que su presencia siempre esté aquí. Y por lo tanto, mis hermanos, Dios nos invita aquí a dar para la casa de Dios. Y cuando hacemos esto, nuestras vidas, mis hermanos cristianas, vamos a tener la oportunidad de 3 cosas. Número 1, corresponderle al Señor con el deseo de estar en su casa. Le correspondemos a Dios. Nos dimos cuenta que es Dios el que desea habitar en medio de su pueblo. Y Dios nos ha provisto. Dios ya nos los ha dado. Saben, mi hermano, muchos de ustedes, los que están aquí, gracias a Dios, porque han llegado, gracias a Dios, pero no conocen. Hay muy pocos que sí conocen esto. ¿Qué? Conocen que cuando se comenzó aquí bajo la dirección de mi papá como pastor, lo único que usábamos, mis hermanos, por varios años, era este lugar y el lugar de arriba y los salones de arriba, nada más. No se usaban los salones de este piso, menos el de abajo. Y mi hermano, y entonces la iglesia empezó a crecer y ya los salones no se daban abastos, ya casi se salían los chamacos por las ventanas de tan apretados que estaban, y les decíamos, hey, necesitamos más salones. Oh, pues esperen, no es que no sabemos. Habían diferentes entidades rentando esas oficinas. Ahí donde es la cuna. ¿Cuántos usan la cuna aquí? Bueno, llevan a sus hijos a la cuna, perdón. Sí, lo que es la cuna eran oficinas. Lo que están los salones de los niños del otro lado también eran oficinas. No eran lugares apropiados para esto, pero ¿sabe qué? Dios ha provisto. Muchos de ustedes ya han llegado a este lugar cuando, ¿sabe qué? Todo el edificio se usa para el Señor. Pero hubo muchos años en el cual no, el nivel de abajo, mis hermanos, apenas tenemos 3 años usándolo. Por años anteriormente estaba rentado otra entidad. Nosotros no teníamos acceso al piso de abajo, del primer nivel. No teníamos acceso ahí. Dios nos ha provisto. ¿Cuántos de ustedes les tocó orar los domingos en la mañana dando vueltas así como los israelitas dándole vuelta a los muros de Jericó? ¿Cuántos de ustedes les tocó? Y levanten su mano. Miren los que les tocó orar de esa manera. Y Dios es bueno porque Dios contesta. Y muchos de ustedes ahora ya han llegado cuando todo el edificio se usa para el beneficio y ministrarles a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero yo quiero decirles, necesitamos decirles que esto se hizo posible porque hubo quienes dieron para la casa de Dios. Y hoy es poderles compartir cómo en la palabra de Dios encontramos esta enseñanza de dar voluntariamente. En su sobre está una línea que dice para la casa de mi Dios. Y ese total que usted ponga cada vez que ponga ahí se usa exclusivamente para el mantenimiento, los arreglos, la remodelación y lo que se necesite del edificio. Porque un edificio como este, mis hermanos, se necesita mucho para mantenerlo funcionando. Se necesita mucho para mantenerlo presentable, para mantenerlo funcionando en todos los aspectos. Cuando usted tiene una casa o tiene su apartamento, se da cuenta que a través de los años se necesita reparar. Se necesita para una llave la llave del zinc de la cocina, se necesita el registro de la regadera en el baño, necesita cambiar ciertas tuberías del drenaje acá, cuando pasa tiempo se necesita mandarle el mantenimiento en la reparación. Ahora multiplique eso por 10 veces para un edificio como este, de toda la gente que viene. Gracias a Dios por toda la gente que viene, pero todo lo que sucede y se tiene ¿qué cree usted? Pues pagar para que se haga algo así. Mire, cuando en su casa usted tiene que mandar un plomero para que pues destape, ¿verdad? Lo que ya sabe, y le viene costando por lo mucho 200, por lo mucho $300 cuando lo taponearon bien después de un Thanksgiving.
Es que le pusieron mucho staffing, me dicen, mío. Y el staffing se atoró. Y cuando usted llama a un plomero, mis hermanos, le va a costar $200, $300. ¿Sabe cuánto cuesta destapar aquí el staffing aquí, mis hermanos? Más de 1,000. Porque es un lugar comercial, es un lugar grande. Yo no sé si están entendiendo. Dios les ha provisto este lugar. Dios nos ha provisto este lugar para que usted pueda venir con su familia, con sus hijos. Pero tener un lugar como esto, y que un lugar como este siga funcionando y siga mejorando, y tengamos el equipo necesario, y esté equipado de la forma en que la mejor forma que se puede equipar. Se necesita que haya quienes de todo corazón y de voluntad propia den para la casa de Dios. Y hay algo que usted puede estar totalmente descansado. Desafortunadamente hay lugares, hay ministerios entre comillas, que sí estarán para hacer dinero y para que ciertas personas se lucren de lo que la gente da. Pero usted puede estar totalmente seguro y descansar, porque este lugar, este ministerio, desde que estaba mi papá aquí, ha sido íntegro en el manejo de finanzas. Y así como les dijimos en los primeros 2 mensajes, que las ofrendas y los diezmos se usarán siempre para todos los gastos del ministerio, así también les digo que ustedes pueden estar seguros que cuando usted da para la casa de mi Dios y lo designa esa cantidad para la casa de mi Dios, se usa exclusivamente para este edificio. Y de la forma en que nosotros podemos darnos cuenta en la palabra es esa, entonces, que nos da la oportunidad de corresponder al Señor con el deseo de estar en su casa. Dios está aquí y mi deseo es seguir estando donde Dios está. Y mi deseo es seguir estando donde Dios se presenta. ¿Por qué? Porque es el lugar designado para eso. Y número 2, hacer de este lugar algo propio con Dios. Cuando nosotros damos, nosotros entonces tenemos ese sentir de un lugar en el cual es algo que Dios nos ha dado. Es un sentir que nos lo apropiamos también. Y número 3, tener un celo santo por el lugar donde nos edificamos para Dios. Tener un celo santo por este lugar. Y ¿sabe qué? Si no podemos tener un celo santo por este lugar, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que de corazón y voluntariamente demos para la casa de mi Dios. Porque si podemos considerar este lugar, este edificio, como la casa de Dios, si podemos considerarlo el lugar en donde Dios me ha dado a mí para tener una comunión con Dios y tener aún más comunión con Dios, vamos a desarrollar ese celo. Vamos a ver ciertas cosas que vamos a decir: ¿por qué no se ha pintado aquí? ¿Por qué no se ha arreglado aquí? ¿Por qué los estacionamientos no se les ha puesto nuevo superficie sobre ellos? ¿Por qué el jardín no está muy bien cuidado? ¿Por qué ciertos marcos de ventanas no se les ha vuelto a pintar? Vamos a tener un celo por la casa de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Por qué aquí no está todavía arreglado? ¿Por qué no se ha remodelado aquí? Gracias a Dios, muchas personas antes de ustedes y todavía hoy día dan para la casa de Dios. Y por eso podemos venir a un asiento muy cómodo, donde usted decide si le gustó el mensaje, bien, y si no, se duerme porque está bien cómodo. Por eso es que podemos tener, ¿verdad?, pantallas en donde les ayuda a aprender más de las cosas de Dios. Tenemos un sistema de sonido profesional donde los oídos nos es agradable y no nos está chillando por aquí. Dice: ay, Dios mío, ya me atarantó el sonido tan feo que se oye. Porque quiero decirles que yo he estado en lugares donde, ay, Dios mío, mejor apáguenlo. Pero hay lo mejor, porque hay quien dio para la casa de Dios. ¿Están entendiendo? Sus hijos pueden venir a un lugar, a los salones donde están equipados con proyección, con pantallas, para que sus hijos, nuestros hijos, los de la cuna, están bien, han entrado a la cuna, mis hermanos. Entra usted a la cuna y da ganas de tirarse en el suelo uno. ¿Por qué? Porque hay quienes dan para la casa de Dios. Hay quienes, aparte de sus diezmos y ofrendas, dicen: y esto es para la casa de Dios. Yo le voy a decir algo, mis hermanos. Yo nunca voy a predicar ni enseñar lo que yo no practico. Y tanto mi esposa y su servidor y como hogar, nosotros cada mes tenemos una cantidad apartada para la casa de Dios, aparte de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hoy podemos nosotros entender algo bien importante, mis hermanos.
que podamos nosotros durante estos tiempos de agradecimiento al Señor, no solamente estar agradecidos por lo que nos concede, pero que cada mes o cada quincena nosotros podamos designar, es decir, esto es de lo voluntario que yo doy para la casa de Dios. Esto es algo que de mi corazón lo quiero dar para la casa de Dios. Y usted entonces siempre tendremos cualquier reparo, cualquier necesidad que haya de edificio, siempre haya para que se lleve a cabo y se haga de la mejor forma posible. Porque este lugar Dios nos lo ha concedido. De veras, mis hermanos, este lugar Dios nos ha concedido. Y debemos de verlo. Esta es la casa de Dios. Este es el lugar que Dios me ha dado para venir y acercarme a Él. Este es el lugar que Dios nos ha dado para venir y adorarlo en espíritu y verdad. Este es el lugar donde su presencia está, para que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Donde puede venir y donde sabe que Dios está presente y le puede decir: Señor, haz tu obra en mí. Porque sabemos que no hay mejor cosa que nos pueda pasar en esta vida, y es que lo que Dios tenga como voluntad para nuestras vidas es lo mejor. Pero sabe, Dios no forza a nadie. Dios no le forza a que su voluntad se lleve a cabo en su vida. Es algo que nosotros debemos de decidir. Y yo lo voy a invitar a que en esta hora le pueda decir al Señor en oración, una vez más, como cantábamos hace unos momentos, decirle al Señor: Señor, haz tu obra en mí. Ese es mi deseo, honrarte a ti. Y antes de despedirnos, por eso es que no se recogió la ofrenda como normalmente se hace al principio, durante los anuncios o antes de los anuncios, sino para que usted reflexione en lo que hoy hemos enseñado y pueda decirle: yo voy a poner algo aquí para la casa de Dios. Pero no es algo que lo voy a hacer ahora nada más porque se nos predicó de eso, sino es algo que voy a ahora mantenerlo como algo que se hace continuamente para la casa de mi Dios. Y podamos designarlo de algo que en nuestro corazón sale, no lo que nos sobra, porque eso no sería y reflejaría el celo que podemos tener para Dios. Pero si tenemos un celo para Dios, lo vamos a hacer con un corazón alegre. ¿Usted cree que la viuda no lo hizo de esa manera? ¿Cómo se imagina usted la viuda yendo a poner esas 2 monedas? ¿Cómo se la imagina? Que Jesús estaba observando. La viuda no sabía que Jesús lo estaba observando. ¿Ah? ¿Cómo se imagina la viuda? Ay, pues, ahí está. O es alguien que se acerca, va hasta la caja de las ofrendas y dice: gracias, Señor, porque tengo para dar para tu casa. Y aun cuando las cantidades son diferentes, porque todo depende de lo que aquí en nuestro corazón decidamos hacerlo, cuando lo damos de esa manera, Dios es glorificado. Porque dice: ella sí quiere que yo esté en medio de ellos, presente en medio de ellos. Y yo le voy a invitar que antes de que nosotros terminemos, en esta ocasión no van a pasar las canastas, las vamos a poner acá en el altar, para que antes de que usted vaya, usted diga: venga, Señor, haga como esa viuda y póngalo en las canastas. Y Señor, este es para tu casa. Obvio, juntamente en su sobre van las ofrendas, van los diezmos, que es otra cosa diferente, pero que vaya una ofrenda a decir: Señor, este es para tu casa. Y usted puede hacer parte de ese esfuerzo de aquellos que dicen: Señor, yo quiero tu obra en mí y deseo en mí. Pongámonos de pie en estos momentos. Le invito y podamos de venir al Señor. Le invito a que usted en esta hora ore al Señor con el canto y dígale al Señor. Y mientras cantamos, si usted tiene necesidad de oración, siéntase con la libertad de pasar al frente. Y siervos y siervas de Dios que están aquí para ministrar, en cuanto pase alguien al frente, ustedes vienen
a orar por ellos. Pero vamos a decirle al Señor, este es mi deseo. Vamos. Yo te pido que tú escuches cada corazón y cada persona que hoy te dice con un sincero corazón: haz tu obra en mí, Señor. Usted necesita oración, venga al frente antes de despedirnos. Venga al frente, vamos a orar por usted. Si usted siente la necesidad de que se ore por usted. Todos los demás, yo le invito en estos momentos que se acerque ante el Señor, y una vez más diciéndole: Señor, haz tu obra en mí. Cualquier cosa que sea, yo deseo, mi Dios, que tu voluntad se lleve a cabo. Que yo quiero hacer, Señor Dios, vivir conforme a tu voluntad. Yo ya me cansé de tratar de vivir como yo quiero. Me doy cuenta que no funciona. Me doy cuenta que no es lo mejor para mi vida. Habiendo escogido antes estar haciendo mi propia voluntad, hoy te la rindo ante ti, Señor. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Puede decirle al Señor de esta manera, en estas palabras. Si necesita ayuda a que oremos por usted, venga al frente, vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si usted llenó su tarjeta de conexión, recuerde, la puede depositar en estas canastas o dárselos a los sugieres al terminar. Pero todos los demás desean la bendición pastoral, con sus ojos cerrados, levante sus manos al cielo y oramos. Señor, bendigo cada mano levantada, cada hogar representado, cada matrimonio representado, cada familia representada. La bendigo, Señor, y declaro sobre sus vidas bendiciones en esta semana. Aquellos que van a salir con sus familiares, cuídales en el camino. Aquellos familiares que van a ir a sus hogares esta semana, llévales con bien. Guárdalos en el hueco de tu mano. Bendice la obra de sus manos en su trabajo, en su escuela o en sus responsabilidades de hogar. Te pido que tú seas con ellos y les cuides su entrada y salida. Guárdalos de accidentes, guárdalos de toda perturbación. Que haya paz, prosperidad y toda tu protección en cada uno de sus hogares. Y al salir de este lugar, salen llenos de ti, fortalecidos en la esperanza, renovados en su fe, alimentados en su espíritu. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.